labra y forma la lápida o el cuerpo del hombre. A la muerte ni la conocéis, y sois vosotros mismos vuestra muerte. Tiene la cara de cada uno de vosotros, y todos sois muertos de vosotros mismos. La calavera es el muerto, y la cara es la muerte, y lo que llamáis morir es acabar de morir, y lo que llamáis nacer es empezar a morir, y lo que llamáis vivir es morir viviendo. Arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué. Muchas gracias. Vamos a continuar con la entrega del premio de la Fundación Cuadernos Rubio. Para ello, rogamos al conseller de Justicia y Bienestar Social, don Jorge Cabré, y al presidente del patronato de la Fundación Cuadernos Rubio tengan la amabilidad de subir al escenario. Es muy importante para la Fundación Cuadernos Rubio transmitir el reconocimiento público de los valores humanos de quien siempre ha mostrado su implicación, apoyo, colaboración y conducta solidaria para con las personas mayores. Por ello, el patronato de esta fundación aprobó conceder el premio Fundación Cuadernos Rubio al ilustrador y dibujante Paco Roca. La verdad es que muchísimas gracias por este premio. Todo lo que ha surgido a partir de este cómic que se llama Arrugas, y imagino que es el motivo por el que esté aquí recibiendo este premio, me ha sorprendido, ¿no? Arrugas trata sobre la vejez. Lo hice porque acabas hablando de tus temores, y para mí la vejez es un temor por mis padres, que son los dos bastante mayores, y empiezas a ver los lógicos problemas de salud que conlleva en muchos casos la vejez. Como digo, pues la verdad es que lo hice por un motivo por intentar, imagino que comprenderlo, ¿no? Saber qué sienten mis padres también, llegada a esa edad, ¿no? Que sienten, yo creo que ante todo, ante una sociedad que margina, ¿no? A las personas mayores. El actor inglés Michael Caine, al que le dieron un Oscar al mejor actor secundario hace ya algunos años, se quejaba precisamente de esto, ¿no? En la gala de los Oscar, decía que llegada a la edad que él tenía en el cine tan solo se podía aspirar a ser un actor secundario, ¿no? Que ya no había papeles protagonistas para las personas mayores. Yo creo que eso ocurre en el cine, es verdad que no hay historias que traten sobre la vejez, pero yo creo que también en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Parece ser que tenemos como una cierta fobia a la vejez, ¿no? Es una parte de la vida, pero a la que no queremos ver hasta que nos llega, ¿no? Y parece que ser anciano es como ser un actor secundario, ¿no? Dentro de esta sociedad. Y uno de los motivos también que me llevó a hacer Arrugas fue que también trabajo de ilustrador, y hace unos años, cuando estaba empezando a trabajar con Arrugas, me encargaron hacer un cartel para una feria del automóvil, y me dijeron que en ese cartel llenase aquella ilustración de personajes, y entre todos aquellos personajes dibujé una pareja de ancianos. Entonces, cuando entregué
aquel cartel a la agencia publicitaria que me lo había encargado, me dijo que todo estaba correcto, pero los ancianos no. Que cómo se me había ocurrido pintar unos ancianos ahí, ¿no? Que los ancianos son antiestéticos y que nadie quiere ver ancianos. Y la verdad es que, tuve que borrar, como si fuese tan fácil, ¿no? Borrar la vejez y ya está, ¿no? Pues tuve que borrar esa pareja de ancianos para que el cartel, cumpliese con esos cánones que se han hablado aquí, ¿no? De lo que es la juventud, ¿no? De todo lo que conlleva la competitividad y la belleza física, ¿no? Y tuve que quitarlo, pero esa rabia pues está en parte, creo yo, en el cómic de Arrugas. Y como digo, la Arrugas trata sobre la vejez, trata sobre una enfermedad como el Alzheimer, pero yo creo que sobre todo trata sobre la soledad, ¿no? Que me parece que es lo que más me di cuenta en los meses que estuve visitando residencias de ancianos, ¿no? La soledad que en muchos casos va unida a la vejez. Y cuando terminé de hacer el cómic y cuando se estrenó la película, hubo un comentario que me hicieron tanto en el cómic como en la película, y es una espectadora que decía que una vez había terminado de ver la película, había tenido la necesidad de llamar a sus padres para ver cómo se encontraban. Y la verdad es que yo creo que eso es el mejor premio, ¿no? Que puedes recibir cuando haces algo de esto. De momento, no podemos evitar la vejez, ni tampoco una enfermedad como el Alzheimer, pero sí que podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores, y creo yo que, y sobre todo su soledad. Y así que, premios como este o comentarios como el de esta espectadora, la verdad es que hacen que lo que has hecho valga la pena. Y vale la pena también doblemente porque, yo creo que he acabado dedicándome a esto por selección natural. Siempre desde pequeño, siempre he sido muy malo en los deportes, en el fútbol, en baloncesto y demás, pero lo que más frustración siempre me ha llevado ha sido que jamás he sido bueno con los cuadernos Rubio, y jamás, mientras el resto de mis compañeros de colegio alcanzaban altos números en esos cuadernos de escritura, pues yo jamás pasé de esos primeros números, ¿no? Así que, recibir un premio como este de Cuadernos Rubio, la verdad es que para mí es doblemente feliz. Gracias. Bien, pues